Me llamo Dominga Oliván, y aunque la vida me haya arrastrado por caminos de barro y cicatrices, nunca me dejé hundir del todo. Hay algo en la tierra seca y en las manos arrugadas que guarda la fuerza de las que han vivido más de lo que han contado. Nací en un caserío pequeño de San Luis Potosí, donde las noches olían a leña y a silencio. Y los domingos eran sagrados no por la misa, sino por las visitas de las tías y los panes dulces con canela. Me casé joven, como casi todas nosotras entonces, con un hombre recto y silencioso llamado Darío, que trabajaba con los tractores y hablaba más con la tierra que conmigo, pero que nunca me faltó al respeto. Con él tuve 2 hijos. Marcelo, el mayor, que siempre fue más de ciudad que de monte, y Nuria, que parecía una extensión de mí misma hasta que dejó de parecerlo. Darío murió de un derrame cerebral mientras afilaba una hoz en el patio. Fue rápido, sin aviso, sin drama. Una caída seca, un temblor leve en su mano, y el silencio. A mí me tocó recoger los restos, hablar con el médico, organizar el velorio y explicarles a los hijos, ya grandes, que la muerte no pide permiso. Desde entonces, la casa se volvió más mía que nunca, no solo porque era yo quien la mantenía en pie, sino porque cada rincón guardaba mi historia. La mecedora que me regaló mi comadre Rosa cuando nació Nuria, el ropero que heredé de mi madre, las paredes que pinté 3 veces con mis propias manos, porque no me alcanzaba para pagar a un albañil. Mi vida estaba tejida en esa casa, y cada grieta era también una sierruga de mi cuerpo. Los años pasaron como el polvo, silenciosos, inevitables, cubriéndolo todo. Mis hijos volaron lejos, como pájaros que no miran atrás. Marcelo se fue a Monterrey con una beca que yo ayudé a pagar, vendiendo dulces en la plaza. Nuria se casó con un ingeniero de Puebla que tenía palabras bonitas y pocas visitas. De vez en cuando me llamaban, sobre todo en diciembre o cuando necesitaban un favor. No me quejo. Así es la vida moderna, dicen. Me mandaban fotos de mis nietos por WhatsApp. Me decían que me cuidara, que no saliera al sol, que tomara las pastillas aunque no las necesitara. Yo, por mi parte, mantenía mi rutina intacta. Me despertaba antes del gallo, barría el patio, me preparaba mi café con pan de elote y me sentaba en la galería a mirar cómo el sol se colaba entre las hojas del limonero. Era una soledad aceptada, incluso apreciada. Me daba espacio para recordar sin dolor y para hablarle a Darío cuando nadie escuchaba. Un día, después de una noche particularmente húmeda en la que sentí un dolor agudo en la cadera, Marcelo apareció sin previo aviso. Llegó con su camioneta nueva, esa que presume en Facebook, y con la sonrisa bien ensayada. Me abrazó fuerte, con ese entusiasmo artificial de quien no te ha visto en meses, pero quiere quedar bien. Me dijo que había notado que el techo tenía humedad, que era peligroso para mí vivir sola, que unos inspectores habían pasado por la zona y habían detectado termitas. «¿Termitas?», me dijo. «Nada grave, mamá», aseguró. «Pero es mejor que te vengas unos días conmigo mientras fumigamos y arreglamos el techo». Al principio dudé. Nunca me gustó dejar mi casa sola, pero habló de la salud, de los riesgos, de cómo me podían caer encima las vigas. Y yo, que ya tenía el cuerpo lento y la resistencia un poco quebrada, acepté. Fue por cansancio, no por convencimiento. Empaqué pocas cosas. 2 mudas de ropa, mis pantuflas, mi cepillo de cerdas suaves, el rosario que usaba para dormir, y una caja de madera donde guardo los documentos importantes. Marcelo me dijo que no hacía falta, que ellos me prestarían todo allá, pero yo insistí. En esa caja están mi acta de nacimiento, la escritura de la casa,
el testamento que redactamos con Darío y unas cartas que Nuria me escribió de niña. No era cosa de dejarlas atrás. El viaje fue largo. Mi hijo hablaba todo el tiempo, contándome cosas del trabajo, de su esposa, de los niños, de una remodelación que estaban haciendo. Yo asentía, pero en realidad iba viendo el paisaje. Cada árbol que pasábamos me parecía un viejo conocido que se quedaba atrás. Al llegar, supe que algo no estaba bien. La casa de Marcelo había cambiado desde la última vez. Estaba más moderna, más fría, sin fotos, sin plantas. Su esposa me recibió con una sonrisa apretada y me mostró el cuarto donde me instalaría unos días. Era un sótano. Literalmente un sótano. Tenía una cama baja, sin respaldo, un ventilador que hacía más ruido que viento, y una ventana minúscula que daba al cemento. «Es solo temporal, Dominga», me repitió ella con voz dulce. «Apenas terminen las reparaciones en tu casa, vuelves. Aquí vas a estar segura». El olor a humedad me golpeó como una bofetada. Me senté en la cama, sin saber muy bien qué pensar. No quise hacer escándalo. Pensé, son solo unos días. Agradece que te quieren cuidar. Pero algo dentro de mí, una voz baja y vieja, me dijo que tuviera cuidado. Esa noche, al acostarme, me faltó el aire. No por el sótano, sino por la sospecha. Algo no cuadraba. Y sin embargo, quise creer, porque así somos las viejas. Seguimos dando el beneficio de la duda a quienes amamos, aunque nos hayan dejado de ver. Nadie me preguntó si estaba cómoda. Nadie me preguntó qué quería yo. Me trajeron la comida como quien alimenta y un huésped que estorba, y me dijeron que no me preocupara por nada, que ellos se encargaban de todo. Lo dijeron con esa habilidad mecánica que se usa para los muebles viejos. Con respeto, pero sin amor. A la mañana siguiente busqué mi teléfono para llamar a mi comadre Rosa y contarle, pero no lo encontré. Marcelo me dijo que se había caído y roto. «Te conseguimos uno nuevo en estos días», me prometió. Me sentí como una niña otra vez, pero no de las felices. De las que castigan sin motivo. No tenía cómo salir, cómo comunicarme, ni cómo comprobar nada. Y, sin embargo, me obligué a sonreír, a pensar que quizás exageraba, que era el cambio, que pronto estaría de vuelta. No sabía entonces que los unos días se convertirían en semanas, que las termitas eran solo excusa, y que mi casa ya no era mía. Pero eso vendría después. El tiempo tiene una forma extraña de deslizarse cuando no eres tú quien lo decide. Pasaron los días sin nombre, todos con el mismo olor rancio del sótano y la misma luz sucia que entraba por la ventanita pegada al techo. No me quejaba. Nunca fui de las que hacen escándalo, pero sí observaba. En silencio, porque el silencio es la herramienta de las mujeres que han vivido mucho. Noté que nadie hablaba de mi casa, ni una llamada de algún albañil, ni una palabra sobre el progreso de las reparaciones. Cada vez que intentaba preguntar, me decían que descansara, que no me preocupara, que lo importante era mi salud. Y entonces me servían sopa tibia y me acariciaban la cabeza como a una perrita vieja. Una tarde oí a mi nieta Lucía hablando con alguien por teléfono en el comedor. Decía, casi susurrando: «Sí, ya vive aquí. Bueno, abajo, pero no creo que se dé cuenta de nada». No ha preguntado. Solo escribe en su cuaderno. Esa frase me taladró por dentro. No se dé cuenta de nada. ¿De qué se suponía que debía darme cuenta? Aquella noche me costó dormir.
Me ardía el pecho de tanto contener palabras. Cuando al fin me rendí al cansancio, soñé que volvía a mi casa y todo estaba blanco, liso, sin rastros de mí, sin los cuadros de mis padres, sin los jarrones de barro que me regaló Darío, sin las marcas de sol en las paredes donde colgaban las cortinas. Me desperté empapada en sudor. A la mañana siguiente pedí salir a tomar aire. Marcelo dudó, pero me subió al coche con esa sonrisa apretada que ya se me había hecho insoportable. Dijo que me llevaría a dar una vuelta por el parque para que no me aburriera tanto. Le pedí pasar por la casa, aunque sea de lejos, para ver cómo iba todo. Me dijo que no, que había peligro, que los productos usados para la fumigación eran tóxicos. Mentira. Lo supe por su tono. Mentía como cuando era niño, y me decía que había hecho la tarea, y luego encontraba los cuadernos vacíos. Aquella tarde cambió todo. Lucía entró a mi cuarto a dejarme una cobija limpia. Era una niña buena. Siempre lo fue, aunque ahora ya no era una niña. Tenía 17 años, ojos nerviosos y dedos que no paraban de girar el anillo que llevaba desde los 15. Me miró y por un instante vi en sus ojos a la pequeña que corría por mi jardín con las trenzas al viento. Le pregunté si podía prestarme su tablet un momento. Le dije que quería ver unas recetas para escribirlas en mi cuaderno. Dudó. Me dijo que no tenía internet abajo. Le aseguré que no me importaba, que con ver las fotos me bastaba. Me la dejó por unos minutos, con la advertencia de no borrar nada. En cuanto se fue, abrí su navegador y busqué mi dirección. No sabía bien qué esperaba encontrar. Tal vez una imagen antigua de Google, o un plano de la propiedad. Pero lo que vi me heló la sangre. Era una foto publicada en redes sociales por mi hija Nuria. Transformación total, decía el pie de foto. Y allí estaba, mi casa, pintada de blanco con marcos negros, minimalista, reluciente. Donde antes estaba mi patio lleno de geranios había una terraza con muebles modernos. Donde estaba mi cocina con la estufa de hierro había una isla de mármol blanco. Incluso habían talado el limonero. Talado. Como si arrancaran una parte de mí. Las palabras comenzaron a nadar frente a mis ojos. Habían remodelado mi casa, sin avisarme, sin consultarme, sin mí. Como si yo ya no existiera. Como si mi historia hubiera sido borrada con una brocha blanca. Sentí una rabia fría, dura, distinta a la que había sentido en otros momentos de mi vida. No era ira por una discusión, ni tristeza por una desilusión. Era la certeza de haber sido desplazada, de haber sido desposeída de mi propia vida. Cerré la tablet con cuidado, como si temiera romperla, y la dejé sobre la mesa. No lloré. No podía. Me ardían los ojos, pero no salió ninguna lágrima. Lo único que podía oír era mi corazón en la garganta. Al día siguiente decidí enfrentar a Marcelo. Lo llamé a media mañana, cuando supe que su esposa estaba fuera. Le pedí que bajara, que quería hablar con él sin interrupciones. Tardó en venir, y cuando lo hizo, entró con una sonrisa nerviosa y un tazón de fruta. ¿Todo bien, mamá? ¿Cómo amaneciste? Le pedí que se sentara. Supe que algo en mi tono lo alertó, porque dejó el tazón a un lado y cruzó las manos como un niño a punto de ser regañado. Le pregunté directamente si habían vendido mi casa. Se quedó en silencio unos segundos demasiado largos. Luego dijo que no, que solo estaban optimizando el espacio. Palabras de vendedor. Le pedí que me mostrara los papeles, que me explicara quién había autorizado la remodelación
que me dijera por qué no me lo había contado. Lo negó todo al principio. Dijo que era para mi bien, que la casa estaba en mal estado, que Nuria había propuesto modernizarla para cuando yo regresara, que sería más segura, más funcional, más bonita. Cada palabra que decía me alejaba más de él. No me miraba a los ojos, no mencionaba la palabra permiso. Finalmente, cuando le pregunté quién había firmado los permisos de obra, bajó la voz. Dijo que habían asumido que yo no volvería a vivir sola, que habían presentado documentos médicos para justificar una colocación prolongada por deterioro cognitivo leve. Ahí fue cuando lo entendí todo. No era que me cuidaban. Me habían apartado. Me habían declarado mentalmente incompetente sin una sola evaluación real. Usaron mi caída como excusa. Le pagaron a un médico para firmar un certificado que jamás me mostraron. Y con eso, tomaron decisiones que no les correspondían. Todo disfrazado de cariño, de preocupación, de ese falso respeto que en realidad es desprecio encubierto. Esa tarde me encerré en mi cuarto con la caja de madera. Revisé cada documento. Allí estaban. Las escrituras, el testamento, el poder que Darío me había dejado para proteger lo que era nuestro. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de determinación. Aún había tiempo. Aún tenía derechos. Y aunque mis hijos me hubieran borrado de sus planes, yo no había terminado con los míos. No iba a permitir que la historia de mi vida fuera reescrita sin mi consentimiento. Esa casa era mi cuerpo extendido, mi memoria de barro y cemento, y nadie me la iba a quitar mientras yo respirara. Después de aquella conversación con Marcelo, algo dentro de mí se endureció, como la tierra cuando ya no llueve. No le grité, no hice escándalo, no le lancé reproches, pero tampoco fingí que no entendía. Me miró con esa mezcla de incomodidad y culpa que tantas veces había visto en otros. En esos que creen saber lo que es mejor para uno sin haber vivido siquiera la mitad de lo que uno ha vivido. Se fue diciéndome que todo se podía hablar, que no quería que me sintiera mal, que las cosas habían salido de control. Pero sus palabras eran delgadas, vacías, como envoltorios sin contenido. Y yo, en vez de gritarle, me senté en la cama, abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No sabía aún para qué, ni a quién iba dirigido aquello. Solo sabía que necesitaba registrar los hechos, para no olvidar, para no confundirme, para no permitir que me hicieran dudar de mi propia lucidez. Los días siguientes fueron más silenciosos que nunca. El trato en la casa cambió sutilmente. Me hablaban menos. Me servían la comida con más prisa. Y la televisión que antes dejaban encendida, ahora permanecía apagada. Me dijeron que Lucía tenía exámenes y que por eso no bajaba tanto. Pero sabía que algo le habían dicho. No le guardé rencor. Vi miedo en su mirada la última vez que me pasó el pan. Miedo de estar viendo algo que no quería ver. Miedo de parecerse demasiado a mí. Miedo de estar del lado equivocado sin darse cuenta. Así es como funcionan las traiciones familiares. No con gritos ni con cuchillos, sino con decisiones tibias, con silencios prolongados, con la cobardía que se disfraza de obediencia. Una madrugada, al no poder dormir, me levanté sin hacer ruido y subí las escaleras despacio. Quería ver la casa de Marcelo con otros ojos, observar lo que él y su esposa consideraban el nuevo hogar, ese del que yo era una intrusa tolerada. Caminé por la cocina, impecable, sin el menor rastro de uso, como si se hubiera construido solo para mostrarla en fotos. Me acerqué al comedor, decorado con vajilla que no reconocía,
con sillas modernas que seguramente costaban más que todo mi ajuar de bodas. Pero lo que me detuvo fue el portarretratos sobre la repisa. Una foto familiar, reciente, con todos sonrientes frente a un jardín que no era el mío. Y en esa foto no estaba yo. Estaban Nuria, Marcelo, Lucía, el esposo de Nuria y los 2 hijos de ella. Yo, la madre, la abuela, la dueña legal de la casa donde todos alguna vez vivieron, había sido eliminada del encuadre. No olvidada, borrada. Fue entonces cuando decidí salir. Tomé un abrigo, cerré la puerta con cuidado y caminé bajo la madrugada hasta la casa de mi vecina de toda la vida, Irene. Tocarle la puerta a una amiga a las 3 de la mañana no es algo que se hace a la ligera, pero ella me abrió sin preguntar. Con una bata de franela y los ojos enrojecidos de quien no duerme bien desde hace años. Me senté en su cocina, tomamos café instantáneo y le conté todo. No solo lo reciente, sino los años acumulados de gestos despectivos, de llamadas incumplidas, de una soledad maquillada de respeto. Ella me escuchó sin interrumpir, como se escucha a una sobreviviente, y me dijo algo que me atravesó. Te creen vencida, Dominga, porque no gritas, porque no reclamas, porque te vistes con modestia. Pero olvidan que fuiste capaz de criar 2 hijos sola y enterrar a un marido sin quebrarte. Al amanecer llamé a Faustina. No la veía desde el velorio de Darío, pero siempre supe que podía contar con ella. Fue abogada muchos años, de esos buenos, los que no venden sus principios. Le conté todo con calma, sin dramatismos, mostrándole los documentos que llevé conmigo en la caja de madera. Ella los revisó uno por uno y me miró con una mezcla de respeto y furia. Me dijo que lo que habían hecho no era solo inmoral, era ilegal, que declarar incompetente a una persona sin diagnóstico médico real, sin audiencia judicial, sin evaluaciones psiquiátricas, era un acto de fraude familiar. Que firmar contratos en mi nombre podía anularse. Que la venta, si es que había ocurrido, podía revertirse. Me pidió tiempo. Le dije que lo único que tenía ahora era precisamente eso: tiempo y rabia. Durante los días siguientes, Faustina movió hilos que yo no sabía que aún se podían mover. Localizó al notario que había registrado la modificación de los derechos sobre mi casa. Descubrió que lo habían hecho a través de una cláusula de protección de patrimonio familiar, argumentando que yo no tenía capacidad de decidir. Usaron la firma de un médico al que yo nunca conocí. Ese nombre, el del doctor, me hizo ruido. Lo busqué en mi memoria. Y recordé. Fue el médico que vino una sola vez después de mi caída. Me tomó la presión, me preguntó mi edad, y no dijo mucho más. Estuvo 10 minutos en total. Y con eso, bastó para declararme incapaz. Mientras tanto, en casa de Marcelo, los ánimos comenzaron a cambiar. Notaron que algo se estaba gestando. Marcelo preguntó si me sentía bien, si quería ir a un chequeo, si necesitaba hablar con alguien. Le respondí que no. Empezó a invitarme a subir, a almorzar con ellos. Me hablaba con un entusiasmo impostado, como quien intenta encantar a una clienta difícil. Un día incluso me trajeron flores. Yo las puse en una jarra vieja del sótano y las dejé morir sin cambiar el agua. Era mi forma de dejar claro que no había reconciliación posible. Pero lo que de verdad rompió la calma fingida fue lo que vino después. Una tarde, mientras revisaba el buzón del correo en la entrada principal, llegó una carta certificada. No a mi nombre, sino al de una tal Residencia Valles Verdes. Al abrirla, comprendí que era una notificación del banco.
Una transferencia por remodelación había sido rechazada por falta de fondos. Algo había fallado en el plan de mis hijos. Tal vez creyeron que podrían usar mis ahorros también, pero no sabían que había cerrado mis cuentas personales hacía años y guardado todo en certificados físicos. Lo que sí sabían y habían usado era mi escritura, pero el dinero, al parecer, no les alcanzaba. Esa noche tuve la confirmación de lo que ya intuía. Escuché a Marcelo y su esposa discutir en la cocina. Ella le reclamaba que esto tenía que haberse hecho más rápido, que la vieja no debía estar aún aquí, que había que acelerar las cosas. Él, más débil, solo pedía calma. Decía que ya había sospechas, que Faustina se estaba metiendo. No sabían que yo los escuchaba. No sabían que Lucía, al otro día, bajaría con lágrimas en los ojos y me diría: «Abuela, te juro que yo no sabía todo esto. Pensé que solo querían ayudarte». No le contesté. No porque no creyera en su arrepentimiento, sino porque ya no quería dar consuelo. Le pedí un favor, en cambio, que me ayudara a recuperar mi teléfono. Me lo devolvió en silencio, junto con un cuaderno de ella, donde había anotado cosas que escuchó, fechas, frases, nombres. Una prueba silenciosa de que no todos se habían rendido al egoísmo. Con el teléfono en mano, volví a contactar a Irene, a Faustina y a la oficina del registro público. Iniciamos el proceso para anular todo lo firmado bajo engaño. El primer paso fue presentar una demanda formal. El segundo, enviar una notificación a Marcelo y a Nuria. Tenían que comparecer ante un juez en menos de 20 días para demostrar que yo estaba incapacitada. La reacción fue inmediata. Marcelo bajó con ojos desorbitados, exigiendo explicaciones. Me gritó que por qué le hacía esto, que era su madre, que solo quería protegerme. Le respondí con una sola frase: «No necesito que me protejas, necesito que me respetes». Me pidió que no arruinara todo, que la familia debía estar unida. Me reí. Una risa seca, sin alegría, pero necesaria. Le dije que una familia que te encierra, que te borra, que te llama estorbo cuando no estás, no es familia. Es una farsa. Se fue dando un portazo. Y yo me senté, abrí mi cuaderno y seguí escribiendo. Porque ya no era la misma. Porque ya no iba a callar. Porque por primera vez en años era yo quien decidía. La notificación judicial llegó una mañana nublada, de esas en las que el cielo parece observar en silencio, y las paredes de la casa pesan un poco más. La trajo un mensajero que no saludó, solo pidió que firmara, y se marchó sin una palabra. El sobre estaba frío, grueso, con mi nombre completo en letras negras como grabadas a fuego. Lo abrí con manos firmes, no porque no temblaran, sino porque había aprendido, con los años, a disimular el miedo como se disimula la tristeza. Con dignidad. Dentro, las palabras eran claras y brutales. Mis hijos tenían que presentarse ante un tribunal a justificar por qué habían declarado mi incapacidad sin consentimiento, sin exámenes formales, sin proceso legal debido. La justicia me devolvía la voz. La tinta impresa en ese documento valía más que todas las promesas vacías que me habían hecho en la última década. Y sin embargo, no me sentí vengada, ni siquiera aliviada. Me sentí triste, no por mí, sino por lo que habíamos permitido que se rompiera entre nosotros. Pasé el resto del día en la sala del sótano, sentada junto a la única lámpara que funcionaba sin parpadear, escribiendo en mi cuaderno. No relataba solo los hechos, sino las sensaciones, los detalles mínimos que había estado guardando. La forma en que Marcelo me evitaba la mirada,
cómo su esposa escondía los papeles cuando yo subía, los cuchicheos tras las puertas, la falsa amabilidad de los gestos estudiados. Todo eso formaba parte de mi historia ahora, y yo me debía a mí misma registrarla con la misma meticulosidad con que antaño anotaba las fechas de las vacunas de mis hijos, los días de fiebre, las primeras palabras, los dientes caídos. Antes, esos apuntes eran pequeños actos de amor. Ahora, eran actos de resistencia. Esa noche, mientras fingía dormir, oí cómo Marcelo hablaba por teléfono en voz baja desde la cocina. Decía cosas como: «Ya no podemos frenarla. La vieja se armó de pruebas. Lucía también está con ella». Escuchar mi nombre en ese tono, como una amenaza, como un obstáculo, me dolió más que todas las omisiones pasadas. Ya no era su madre, su pilar, su refugio de infancia. Era la vieja. Y aunque sabía que eran palabras dichas por miedo, por desesperación, no pude evitar sentir cómo una parte de mí se desgarraba. Al día siguiente decidí que era hora de hacer algo que llevaba meses postergando. Volver a mi casa, o al menos intentar acercarme. Sabía que sería difícil, que probablemente encontraría puertas cerradas, miradas vigilantes, excusas. Pero necesitaba ver con mis propios ojos qué habían hecho con el lugar donde había construido mi vida. Le pedí a Lucía que me acompañara. Ella, que desde hacía días andaba con expresión sombría y los labios sellados por la culpa, aceptó sin dudar. Salimos temprano, antes de que Marcelo y su esposa despertaran, en el viejo auto de Irene, que nos lo había prestado sin hacer preguntas. El camino fue corto, pero cada kilómetro se sentía como una travesía a través del tiempo. Al acercarnos al barrio, noté que la calle había sido repavimentada, que los árboles del borde estaban podados con esmero, que las casas tenían ahora un aire distinto, más uniforme, menos humano. Cuando Lucía detuvo el auto frente a lo que una vez fue mi casa, sentí un vértigo en el estómago. Allí estaba, pero no era. El portón de madera había sido sustituido por uno metálico. Los colores cálidos de las paredes por un blanco gélido, impersonal. El jardín, donde crecían mis bugambilias y mis lavandas, era ahora una planicie de cemento con macetas geométricas vacías. No había ni una silla, ni un columpio, ni una flor. Era como si hubieran borrado toda evidencia de que alguien había amado ese lugar. Nos acercamos lentamente. Lucía, valiente, tocó el timbre. Nadie contestó. Probamos con la llave antigua, y para mi sorpresa, aún funcionaba. Entramos. El aire olía a pintura reciente, a madera nueva, a desinfectante. Lo primero que vi fue el suelo. Las baldosas que Darío había colocado una por una estaban cubiertas por un piso flotante gris. La sala, donde colgaban los retratos familiares, tenía ahora una televisión empotrada y muebles que no reconocía. Caminé por el pasillo, tocando las paredes como si necesitara confirmar que aún eran reales. Al llegar a mi habitación, comprendí que no quedaba nada. Ni mi cama, ni mis libros, ni las cortinas que bordé durante los embarazos. Era una habitación de revista. Perfecta, pulida, vacía. Me senté en el borde de la cama ajena y dejé que el silencio me envolviera. Lucía, de pie junto a la puerta, no decía nada. No hacía falta. Ambas sabíamos que esa casa ya no me pertenecía. No porque me la hubieran quitado legalmente, sino porque la habían desalojado de mi alma. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental. No se trataba de recuperar una propiedad, ni de castigar a mis hijos. Se trataba de restituirme a mí misma.
Se trataba de volver a ser sujeto, no objeto. De recuperar el derecho a decidir, a habitar, a nombrar. Y en ese instante tomé una decisión que cambiaría todo. Salimos de la casa sin decir palabra. En el auto le pedí a Lucía que me llevara a ver a Faustina. Quería redactar una declaración clara, firme, sin ambigüedades. Ya no bastaba con anular los papeles que habían firmado en mi nombre. Quería dejar por escrito mis deseos, mi voluntad, mi historia. En la oficina de Faustina firmé una modificación de testamento. Dejé constancia de cada bien, de cada recuerdo, de cada rincón de mi vida, y de cómo deseaba que fueran tratados cuando yo no estuviera. Incluí cláusulas para proteger la casa de futuras ventas sin mi autorización. Establecí fideicomisos con condiciones específicas, y dejé constancia de que mi nieta Lucía sería mi albacea. No por castigar a los demás, sino porque ella había tenido el valor de escucharme. Al terminar, sentí un cansancio dulce, como el que se siente después de una jornada de trabajo bien hecho. Faustina me abrazó sin decir palabra. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme cuando me dijo: «Esto no es el final, Dominga. Es el comienzo de tu restitución». Asentí. Sabía que tenía razón. El juicio vendría después, las explicaciones, los enfrentamientos. Pero yo ya había cruzado un umbral del que no pensaba regresar. Ya no era la madre sacrificada, ni la abuela tolerada, ni la mujer invisible. Era Dominga Oliván. Y nadie, nunca más, decidiría por mí sin mi consentimiento. La mañana en que recibí la citación judicial, el cielo estaba encapotado, como si presagiara la tormenta que se avecinaba. El sobre, con su sello oficial, pesaba más de lo que su tamaño sugería. Al abrirlo, mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la certeza de que ese papel representaba el inicio de una confrontación inevitable. La audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para prepararme, pero también para que la ansiedad se instalara en mi pecho como un huésped no deseado. Lucía, mi nieta, fue la primera en enterarse. Al leer el documento sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con fuerza. «Abuela, estoy contigo», susurró. Y en ese momento supe que no estaba sola en esta lucha. Faustina, mi prima y abogada, se encargó de los preparativos legales. Su determinación era palpable. Cada palabra suya era un recordatorio de que tenía derecho a defender mi dignidad y mi patrimonio. Los días previos a la audiencia fueron una mezcla de emociones. Por un lado, sentía la fuerza de quienes me apoyaban. Por otro, la tristeza de enfrentar a mis propios hijos en un tribunal. Recordaba sus risas de niños, sus primeras palabras, y me preguntaba en qué momento se había fracturado nuestra relación. La traición dolía, pero más aún la pérdida del vínculo que creí inquebrantable. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Marcelo y Nuria evitaban mirarme. Sus rostros tensos reflejaban la incomodidad de la situación. El juez, un hombre de semblante serio, escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. Faustina presentó pruebas contundentes, documentos, testimonios y un informe médico que confirmaba mi plena capacidad mental. Lucía, valiente, relató cómo había sido testigo de las decisiones unilaterales de sus padres y cómo me habían apartado sin justificación. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con la espalda recta y la voz firme. Conté mi historia, no con rencor, sino con la serenidad de quien busca justicia. Hablé de mi vida, de mis esfuerzos, de cómo había construido mi hogar y mi familia, con amor y dedicación. Expresé mi dolor al ser tratada como una carga, al ser despojada de mi autonomía sin razón.
El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra mía resonaba con la fuerza de la verdad. Al finalizar, el juez asintió lentamente y anunció que tomaría una decisión en los próximos días. La audiencia había concluido, pero la batalla aún no había terminado. Regresé a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso importante, pero el camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y arduo. En los días siguientes, la tensión en la casa de Marcelo era palpable. Las conversaciones eran escasas, los silencios, prolongados. Lucía intentaba mantener un ambiente cordial, pero era evidente que la situación había dejado cicatrices profundas. Yo me refugiaba en mi cuaderno, escribiendo mis pensamientos, mis recuerdos, tratando de encontrar sentido a todo lo ocurrido. Finalmente llegó la resolución del juez. Se anulaban las decisiones tomadas en mi nombre sin mi consentimiento, y se restituían mis derechos sobre mi propiedad y mi vida. La justicia había hablado, y aunque no podía borrar el dolor, me devolvía la dignidad que me habían intentado arrebatar. Marcelo y Nuria no dijeron nada. Sus rostros eran máscaras de resignación. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de victoria y pérdida. Había ganado la batalla legal, pero el precio había sido alto. Decidí entonces que era momento de empezar de nuevo. Con la ayuda de Faustina y Lucía, comencé a buscar un lugar donde pudiera vivir con tranquilidad, rodeada de personas que valoraran mi presencia y mi historia. Encontré una pequeña casa en un barrio tranquilo, con un jardín donde plantar mis flores y un porche donde sentarme a escribir. No era el hogar que había perdido, pero era un espacio donde podía reconstruir mi vida. El día que me mudé, Lucía me acompañó. Mientras desempacábamos, me abrazó y me dijo: «Abuela, gracias por enseñarme a luchar por lo que es justo». Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Sabía que aunque había perdido mucho, también había ganado. Mi voz, mi autonomía y el amor incondicional de mi nieta. En mi nuevo hogar, cada día es una oportunidad para sanar, para recordar con cariño lo vivido y para mirar al futuro con esperanza. Escribo, cuido de mis plantas y disfruto de la paz que tanto anhelaba. La herida de la traición aún duele, pero ya no define mi existencia. He aprendido que, incluso en la adversidad, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida plena y digna. El día de la audiencia final amaneció con un cielo plomizo, como si el firmamento compartiera la carga que pesaba sobre mis hombros. Me desperté antes del alba, incapaz de conciliar el sueño, y me senté en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Los recuerdos de los últimos meses se agolpaban en mi mente. Las traiciones, las humillaciones, pero también los momentos de fortaleza y las pequeñas victorias que me habían traído hasta este punto. Lucía llegó poco después, con el rostro serio pero los ojos llenos de determinación. Me ayudó a vestirme con el traje que había guardado para ocasiones especiales, ese que Darío siempre decía que me hacía ver imponente. Al mirarme al espejo, vi a una mujer que había soportado tempestades y que, a pesar de las cicatrices, seguía en pie. En el tribunal, el ambiente era tenso. Marcelo y Nuria estaban sentados al otro lado de la sala, evitando mi mirada. Sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y desafío. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, repasaba los documentos mientras el murmullo de los presentes llenaba el aire. Wikipedia Faustina se levantó para presentar nuestro caso. Con voz firme y pausada, expuso las pruebas de mi plena capacidad mental. Las irregularidades en la transferencia de la propiedad y las manipulaciones que habían intentado justificar mi supuesta incapacidad. Presentó testimonios de vecinos, informes médicos y grabaciones que evidenciaban las verdaderas intenciones de mis hijos. Cuando fue mi turno de hablar,
Me levanté con la espalda recta y la mirada fija en el juez. Conté mi historia, no con rencor, sino con la serenidad de quien busca justicia. Hablé de mi vida, de mis esfuerzos, de cómo había construido mi hogar y mi familia con amor y dedicación. Expresé mi dolor al ser tratada como una carga, al ser despojada de mi autonomía sin razón. El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra mía resonaba con la fuerza de la verdad. Al finalizar, el juez asintió lentamente y anunció que tomaría una decisión en los próximos días. La audiencia había concluido, pero la batalla aún no había terminado. Regresé a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso importante, pero el camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y arduo. En los días siguientes, la tensión en la casa de Marcelo era palpable. Las conversaciones eran escasas, los silencios, prolongados. Lucía intentaba mantener un ambiente cordial, pero era evidente que la situación había dejado cicatrices profundas. Yo me refugiaba en mi cuaderno, escribiendo mis pensamientos, mis recuerdos, tratando de encontrar sentido a todo lo ocurrido. Finalmente llegó la resolución del juez. Se anulaban las decisiones tomadas en mi nombre sin mi consentimiento, y se restituían mis derechos sobre mi propiedad y mi vida. La justicia había hablado, y aunque no podía borrar el dolor, me devolvía la dignidad que me habían intentado arrebatar. Marcelo y Nuria no dijeron nada. Sus rostros eran máscaras de resignación. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de victoria y pérdida. Había ganado la batalla legal, pero el precio había sido alto. Decidí entonces que era momento de empezar de nuevo. Con la ayuda de Faustina y Lucía, comencé a buscar un lugar donde pudiera vivir con tranquilidad, rodeada de personas que valoraran mi presencia y mi historia. Encontré una pequeña casa en un barrio tranquilo, con un jardín donde plantar mis flores y un porche donde sentarme a escribir. No era el hogar que había perdido, pero era un espacio donde podía reconstruir mi vida. El día que me mudé, Lucía me acompañó. Mientras desempacábamos, me abrazó y me dijo: «Abuela, gracias por enseñarme a luchar por lo que es justo». Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Sabía que aunque había perdido mucho, también había ganado mi voz, mi autonomía y el amor incondicional de mi nieta. En mi nuevo hogar, cada día es una oportunidad para sanar, para recordar con cariño lo vivido y para mirar al futuro con esperanza. Escribo, cuido de mis plantas y disfruto de la paz que tanto anhelaba. La herida de la traición aún duele, pero ya no define mi existencia. He aprendido que, incluso en la adversidad, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida plena y digna. La primera noche en mi nueva casa, dormí con la ventana entreabierta, dejando que entrara el murmullo de los grillos y el olor a tierra mojada por el riego nocturno. No soñé, o si lo hice, no lo recuerdo. Solo sé que desperté al amanecer con una calma que hacía años no sentía. Una sensación casi olvidada de pertenencia, de seguridad sin necesidad de cerrojos ni permisos. Me levanté sin prisa, preparé café en la vieja cafetera que me regaló Faustina y salí al porche a ver cómo se alzaba el sol sobre los tejados. Era un barrio tranquilo, con árboles que aún conservaban sus hojas y vecinos que saludaban sin saber mi historia. Me gustaba así. Por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de mí. Nadie me vigilaba. Nadie me preguntaba si tomé mis pastillas o si recordaba el nombre del presidente. Era libre, no en el sentido romántico, sino en el más básico y profundo. Podía elegir qué hacer con cada hora de mi día, sin justificarlo. Los días comenzaron a sucederse con ritmo lento y reparador. Descubrí una pequeña biblioteca pública a pocas cuadras,
y me ofrecí como voluntaria. La directora, una mujer joven y amable, pareció sorprendida por mi iniciativa, pero aceptó encantada cuando le conté que durante años había llevado el club de lectura en mi barrio. Me asignó una sección de literatura clásica y me dio acceso a una pequeña sala de lectura donde, los viernes, empecé a organizar tertulias con otras mujeres mayores. Al principio éramos 4, luego 6, luego 10. Había algo sanador en compartir silencios y memorias entre estanterías, algo que no se puede describir, pero que se siente en el cuerpo como una respiración más honda. De Marcelo y Nuria no supe nada durante semanas. Me enteré por Lucía que vendieron su casa después del fallo del juez. Les era imposible mantenerla sin los fondos que esperaban obtener del alquiler o la venta de la mía. Se mudaron a un departamento más pequeño en otro barrio, lejos de la zona donde yo había vivido. Lucía, en cambio, venía a visitarme cada fin de semana. Me traía pan dulce, a veces flores, otras veces solo su presencia, que ya era un regalo suficiente. Charlábamos durante horas, caminábamos por el parque, cocinábamos juntas. Con ella no había necesidad de explicar lo sucedido una y otra vez. Lo comprendía todo con ese silencio compasivo que solo los corazones nobles saben sostener. Un día, mientras ordenaba papeles en la sala, encontré el cuaderno donde había escrito durante los días más oscuros. Lo abrí al azar y me sorprendió la claridad con la que había narrado cada detalle. Las palabras de Marcelo, el olor del sótano, la textura de los muros recién pintados de mi casa tomada. Lo leí entero en voz baja, sola, sin lágrimas, como quien repasa una historia ajena pero profundamente conocida. Al llegar a la última página, donde había escrito simplemente «Aquí termina la espera», supe que ese cuaderno ya no me pertenecía solo a mí. Decidí donarlo a la biblioteca, con una nota anónima. Quise que si alguna otra mujer lo encontraba un día entre los estantes, supiera que no estaba sola, que su voz también merecía ser escuchada. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, recibí una carta sin remitente. Era breve, escrita con letra pequeña y temblorosa. Decía: «Perdón, mamá. Lo que hicimos no tiene justificación. No busco que me perdones ahora, pero quería que supieras que cada día pienso en ti. Lucía me contó que estás bien. Me alegra, aunque me duela no ser parte de tu vida. Marcelo». La leí 2 veces. No sentí alivio ni enojo. Solo un cansancio antiguo que se desprendía poco a poco de los huesos. Guardé la carta entre las páginas de un libro de Clarice Lispector, no como recuerdo, sino como testimonio de que incluso los arrepentimientos llegan tarde. El tiempo pasó. Los geranios que planté al llegar empezaron a florecer. El vecindario me adoptó con una calidez silenciosa. Los niños me saludaban desde sus bicicletas, los perros me olfateaban con curiosidad, y los comerciantes me hacían descuentos sin que yo los pidiera. Me convertí en parte del paisaje, no como adorno, sino como raíz. Y en ese arraigo sencillo encontré la paz que nunca vino de los sacrificios ni de las renuncias. Nunca volví a la casa original. Nunca quise, no por miedo ni por orgullo, sino porque entendí que ese lugar ya no era mío, incluso si legalmente lo había recuperado. Mi hogar ahora era este. Una casa pequeña con olor a lavanda, con paredes que escuchaban sin juzgar, con rincones llenos de libros y un porche donde el sol se sentía como caricia. Aquí terminé de reconstruirme, no como madre o viuda, sino como mujer completa. Y cada vez que alguien me pregunta por qué vivo sola a esta edad, le sonrío y digo la verdad. No estoy sola, estoy conmigo. Y eso, después de todo, es la compañía más difícil de conquistar y la más valiosa de todas.
Porque una casa puede quitarse, puede vaciarse, puede ser transformada sin permiso, pero quien aprende a habitarse a sí misma, ya nunca más será desalojada. Y yo, por fin, he vuelto a vivir en mí.